cuando una persona muere, no se va a decir este hombre era negro, porque eso no viene en la carga del ADN. O este hombre era chino, o este hombre era caucásico, no. Lo que vamos a poder constatar simplemente es que era un hombre o era una mujer. Algunos especialistas aseguran que el término correcto para usar con los Homo sapiens es etnia, mientras que otros expertos sostienen que la etnia está vinculada a las propiedades de la cultura. El llamado auge del racismo en la Alemania nazi y en otros países contribuyó a que el concepto de raza dejara de ser utilizado por los científicos. Las principales teorías comenzaron a resaltar que la humanidad no tiene razas aisladas debido a la movilidad, la sociabilidad y los procesos de mestizaje. Teus Times, un podcast de Melvin Osorto. Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, la humana. José Marín González, doctor en antropología de la Universidad de la Sorbona de París. A un mes del incidente ocurrido el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis. Un video mostró al mundo cómo un policía alrededor de George Floyd presiona con su rodilla el cuerpo del hombre a la altura de su cuello, incluso cuando él suplicaba que lo soltaran porque no podía respirar. El hombre de 46 años era acusado de pagar con un billete de $20 falso. Esto fue presenciado por varias personas. Floyd fue declarado muerto al llegar al hospital. El caso ha generado una ola de protestas en Estados Unidos y el mundo, con disturbios que no habían sido vistos desde 1960 con lo ocurrido en el movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Las autoridades policiales decretaron toques de queda en más de 40 ciudades y en 15 estados dispersaron la Guardia Nacional hasta el uso de la fuerza militar de reserva que Estados Unidos usa en escenarios de emergencia. Las manifestaciones de miles de personas tienen lugar a pocos días de que Estados Unidos comenzara a reabrir tras ser azotado por la pandemia del coronavirus, que ha dejado allí más de 100.000 muertos y mientras siguen vigentes normas de distanciamiento social. Con la muerte de Floyd son más las preguntas que nos hacemos sobre el llamado conflicto racial. Retrocedamos la cinta y escudriñemos en las ciencias y los recuerdos colectivos que marcan el presente y detallan la historia. ¿Se debería utilizar el concepto de razas humanas? ¿Existe un grave error en la concepción de las ideas que perjudican al hombre, que parece no comprender que cada vez que ataca al otro con la fuerza de las palabras y la violencia le ocasiona daño a la humanidad que es una en todos los habitantes del globo terrestre? Salvador Masip, genetista radicado en el Reino Unido, en una entrevista para el diario El País de España, sostiene que lo que está obsoleto es el concepto clásico de raza y que siempre lo hemos visto como una mezcla entre algo cultural y algo genético que venía representado por el color de la piel. Sin embargo, la genética sí que apoya la idea de que los humanos estamos divididos en subgrupos. El científico señaló que estas subdivisiones no suelen coincidir con las humanas. Cuenta, por ejemplo, que en la península ibérica los habitantes de la costa este son genéticamente más parecidos a los italianos que a la gente de la meseta. La revista académica Ciencias, en un artículo de su publicación de febrero de 2016, titulada Sacando la raza de la genética humana, detalla textualmente lo siguiente. A raíz de la secuenciación del genoma humano a principios de la década del 2000, los pioneros del genoma y los científicos sociales por igual pidieron el fin del uso de la raza como una variable en la investigación genética. Desafortunadamente, según algunas medidas, el uso de la raza como categoría biológica ha aumentado en la era posmogénica. Aunque la definición y el uso inconsistentes han sido un problema principal con el concepto de raza, históricamente se ha utilizado como una categorización taxonómica basada en rasgos hereditarios comunes como el color de la piel para dilucidar la relación entre nuestra ascendencia y nuestros genes. Creemos que el uso de conceptos biológicos de raza en la investigación genética humana, tan discutido y tan confundido, es problemático en el mejor de los casos y dañino en el peor. Es hora de que los biólogos encuentren una mejor manera. Abraham Guití es un miembro de la comunidad garífuna en Honduras, grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos originario de varias regiones del Caribe. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, así como en Estados Unidos. Cofundador de la Orquesta de Música Latina La Guagua en Tegucigalpa, es saxofonista y autodidacta en temas étnicos.
Sí, en alguna ocasión yo he experimentado pues lo que se llama degradación o discriminación, como mejor le parezca a la gente mencionarlo, que al final pues viene a ser casi lo mismo. Hay similitudes muy tangibles en esta palabra. En muchas ocasiones por un tema de estudio, por tema de trabajo, o de compartir socialmente en algún lugar. Se considera en la actualidad que no existe una clasificación de las razas en los humanos. Jennifer Ledesma, estudiante de antropología y activista en pro de los derechos humanos. En el siglo XVIII se hace una clasificación de los humanos sin agregar aparentes escalas de valor y determinada por los adjetivos calificativos. Es decir, esta persona es diligente en lo que hace, estas comunidades por lo tanto son diligentes también en lo que hacen, estas poblaciones no lo son. Son personas que le hacen tretas a otras, por ejemplo. Esta clasificación proviene de Linneo. También está la clasificación de Blumenbach, que parte de la clasificación de Linneo y habla sobre el origen del humano desde el Génesis bíblico, en donde él considera que Adán y Eva eran blancos y por lo tanto toda la humanidad es blanca. Existe un gran consenso entre los antropólogos y genetistas humanos de que, desde el punto de vista biológico, las razas humanas no existen. Sergio Peña, investigador. La cuestión racial y el mundo democrático es el primer artículo en el que la revista El Correo de la UNESCO abordó de forma directa el tema en 1949, escrito por el psicólogo y antropólogo brasileño Arthur Ramos. El autor afirmaba en uno de sus enunciados que pueblos enteros se habían lanzado a defender un falso ideal de supremacía racial o étnica. El número de julio-agosto de 1950 publicó las conclusiones sobre su primera declaración sobre la raza en un artículo en primera plana titulado Las falacias del racismo. En algunos enunciados textualmente decía: los únicos rasgos a que pueden recurrir los antropólogos como base para sus clasificaciones raciales son exclusivamente físicos y fisiológicos. En el estado actual de nuestros conocimientos no hay nada que aporte una prueba concluyente de que los grupos humanos difieren entre sí por sus caracteres mentales innatos, trátese de la inteligencia o del temperamento. La ciencia demuestra que el nivel de las aptitudes mentales es casi igual en todos los grupos étnicos. Así nada prueba que el mestizaje produzca malos resultados en el terreno biológico, y en el terreno social los resultados buenos o malos se deben, lógicamente, a factores de orden social. Entonces lo que existe es una condición de haberse adaptado, ¿verdad?, a las situaciones climatológicas de determinadas partes del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, pero encasillar a las personas por razas, ¿verdad?, creo que es algo netamente de construcción social. El periodista y escritor español Eduardo Haro Teglin, en su ensayo La mentira del racismo, se refería al documento de la UNESCO de 1950 con estas palabras: todos los hombres actuales pertenecen a una misma especie, la del Homo sapiens. La diversificación de grupos humanos se debe a factores de carácter geográficos, pero cada uno de esos grupos está muy mezclado de forma que no existe ninguna raza pura en el sentido de una población genéticamente homogénea, hasta el punto de que las diferencias entre individuos de una misma raza o de una misma población son frecuentemente más grandes que la diferencia media entre razas y poblaciones. La modificación genética se realiza por diversos factores: la adaptación al medio. Ciertas características físicas tienen un valor biológico universal y fundamental para la supervivencia del hombre en cualquier medio. Las diferencias en las que se fundan las clasificaciones raciales no conciernen tales caracteres. De esta forma se puede decir que biológicamente no puede hablarse de una inferioridad o de una superioridad de tal o cual raza.
se sabe que el término raza, por ejemplo, está obsoleto, que no existen las razas, si ya está comprobado, aún así las personas tienden a utilizar quizás el término implícitamente o a creer en el término, y muchas veces, como habíamos dicho, que esto tiene que ver con definir quién es superior o quién es inferior, termina con actos de violencia o de odio hacia otras poblaciones. Me parece que la discriminación étnica se da normalmente por la lucha de poder y de los recursos naturales que no se desean compartir, en donde un pueblo, por lo tanto, ha de ser dominado por otro. Podemos observar la imposición y la discriminación y en cómo el poder se mantiene de unas personas por encima de otras, que nos lleva a los procesos de los cuales ya habíamos mencionado, de subjugación de un pueblo por sobre otros con fines imperialistas y expansivos. Actualmente, lo que es el caso de los territorios ancestrales, como el caso de los garífunas y como las concesiones que se le dan a los países por parte del gobierno de Honduras, aún siendo territorios ancestrales, vemos una lucha por los recursos naturales y por la ocupación del espacio. El sábado 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado en varios países de la Unión Europea. Las marchas dieron paso también a las protestas en contra de la violencia racial, debido al auge del tema tras la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd. Franco Loya, portavoz de la Brigada contra la Negrofobia, afirma que este caso ha tenido un alto impacto en las movilizaciones, pero también revela la magnitud del racismo sistemático a nivel mundial y hasta qué punto Occidente crea y frena el problema. Las consignas de las marchas en Grecia estaban orientadas a favor de la regularización de los inmigrantes sin documentos procedentes de Asia y África, que han sido castigados durante el confinamiento. Y es que el mandatario griego redujo de 6 meses a solo 1 mes el periodo en el que estos pueden conservar su alojamiento tras el estatus de protección. Las calles de Londres, Manchester y Glasgow fueron abarrotadas de manifestantes. En Edimburgo exigieron la retirada de una estatua de Henry Dundas de la Plaza de San Andrés. Este político escocés del siglo XVIII fue el responsable de retrasar por 15 años la abolición del comercio de esclavos en Reino Unido, promoviendo la esclavitud de 500.000 de africanos. El tema de las estatuas también ha sido blanco en Estados Unidos, donde ciudadanos de San Francisco tiraron la estatua del esclavista y autor del himno nacional americano Francis Scott. El diario Francia 24 publicó un artículo el pasado 1 de junio, donde expuso que para un ciudadano afroamericano es más probable una bala que una boleta premiada, de acuerdo a un estudio reciente publicado en actas de la Academia Nacional de Ciencias. Según este, aproximadamente 1 de cada 1000 personas negras de Estados Unidos espera morir como Floyd, es decir, a manos de agentes de la ley, lo que en la estadística los coloca 2,5 veces más propensos que las personas blancas. Así también lo asegura el mapa de la violencia policial, que afirma que las personas negras tienen casi 3 veces más opciones que las mate un policía. También se divulgó que por cada 1.000.000 de habitantes del país, 30 afroamericanos mueren por disparos de la policía, muy cerca de los 22 que corresponde a los hispanos, aunque lejos de los 12 entre los blancos. Unas cifras que, sea cual sea el color o la religión, entre 2013 y 2018 apuntó a los jóvenes. Se suprime la realidad por medio del no reconocimiento de lo que es la diversidad y por ende se construye otra realidad, pues entendemos que lo que no se nombra no existe. Pero considero que eso nunca descartará que la afinidad étnica y los procesos de autodescripción de las personas los lleva a luchar por sus derechos y a posicionarse políticamente en tales procesos. Nos dimos cuenta que son muchos los que rechazan el término raza y lo ven como una cuestión del pasado. El tema va más allá de una discriminación, pues engendra violencia, odio y el ataque a patrimonios culturales, así como la reducción de los derechos humanos y civiles de algunos grupos étnicos. El ser humano debería entonces tener como objetivo común la defensa y cuidado de una sola raza, la humana. Finalizo con una de las conclusiones del artículo Las falacias del racismo del Correo de la UNESCO de 1950. Cabe decir que los estudios biológicos corroboran la ética de la fraternidad humana. El hombre es un ser social y no puede lograr el desarrollo pleno de su personalidad sino por medio del contacto y del trato con sus semejantes.
El solo hecho de no reconocer la existencia de este vínculo social común a los hombres constituye un factor de desintegración. Por ello, ha de decirse que todo hombre es el guardián de su hermano, porque cada ser humano no es sino parte de la humanidad a la que se encuentra indisolublemente ligado. Teus Times, un podcast de Melvin Osorto.